Una enfermera frágil como tú sería la primera en morir en el momento en que los asesinos entren. El ex SEAL se lo dijo a la enfermera del turno nocturno, obligada a permanecer en la UCI custodiando a un testigo ultrasecreto, mientras el hospital estaba bajo confinamiento con 45 asesinos infiltrados en el edificio. Para él, ella estaba desarmada, era impotente nada más que peso muerto en una operación profesional de asesinato. Lo que no sabía en el exacto instante en que el insulto salió de su boca, era que el control ya había escapado de las manos del hombre que sostenía el arma. Cuando los 45 asesinos colapsaron dentro de los pasillos del hospital, sin que ella disparara un solo tiro, toda definición de débil quedó hecha añicos. Porque quien decidió quién sobrevivía a esa noche nunca fue el SEAL, sino la enfermera que controlaba cada respiración dentro del edificio. Si esto te atrapa como me atrapó a mí cuando lo escuché por primera vez, tómate un segundo, abre tu teléfono, dale me gusta a este video. Deja un comentario abajo sobre alguna vez en que alguien te subestimó. Y suscríbete al canal para que podamos compartir más de estos giros de la vida real, que nos recuerdan que todos somos más fuertes de lo que parecemos. La noche comenzó de forma lo bastante normal en el Hospital St. Agnes, una estructura extensa y laberíntica en el corazón de la ciudad, llena de pasillos interminables, y de ese olor estéril omnipresente a antiséptico y cera, para pisos que nunca termina de irse de la ropa. Era el tipo de lugar que parecía suspendido en el tiempo durante el turno de madrugada, donde los únicos sonidos eran el zumbido rítmico de los sistemas de ventilación y el eco distante del chirrido de suelas de goma sobre el linóleo. Ira Kestrel fichó para su turno nocturno justo cuando el sol se hundía bajo el horizonte urbano. Sus pijamas médicos eran sueltos y simples, desprovistos de los patrones coloridos o los bordados personalizados que otras enfermeras preferían. Eran simplemente azules y funcionales, un camuflaje que le permitía fundirse sin esfuerzo con las paredes beige y blancas. Poseía una belleza silenciosa y discreta del tipo que podrías pasar por alto si no prestabas atención. Piel clara y pálida, cabello oscuro, recogido en un moño severo y sencillo. Y nada de maquillaje detrás del cual esconderse o con el cual llamar la atención. La mayoría de la gente la miraba de pasada asumiendo que era solo otra empleada sobrecargada y mal pagada, que sobrevivía como podía desde luego. No alguien proveniente de un linaje capaz de comprar un ala entera del hospital, sin siquiera consultar el saldo bancario. Pero Ira no se conducía con la prepotencia de la riqueza, se movía en silencio, hablaba poco, y mantenía la cabeza ligeramente inclinada, guiada por la filosofía profundamente arraigada, de que la verdadera contención mostraba más poder que cualquier ostentación. Esa noche hizo sus rondas con precisión de rutina, revisando a los pacientes, ajustando camas y verificando expedientes. Sus movimientos eran eficientes pero delicados, como si estuviera manipulando frágiles esculturas de vidrio. El turno comenzó en calma, interrumpido solo por algunos códigos rutinarios y el murmullo de conversaciones somnolientas en la estación. Pero la atmósfera cambió violentamente cuando las luces de seguridad parpadearon en rojo. Las sirenas comenzaron a aullar, primero bajas y constantes, luego elevándose en un zumbido persistente, que significaba que el problema no solo estaba tocando a la puerta, la estaba pateando. La noticia se propagó como un incendio por la estación de enfermería. Confinamiento total, amenaza de alto nivel, refugio en el lugar. Ira recibió una orden directa en su localizador cifrado, UCI, habitación 412. El paciente de alto valor, el mismo que había estado fuertemente custodiado por agentes federales más temprano ese día. Se dirigió allí de inmediato, moviéndose sin dudar, sus zapatillas silenciosas sobre el azulejo, una bolsa de lona anodina colgada del hombro, con solo lo esencial dentro. Cuando llegó el paciente, yacía inmóvil conectado a una constelación de monitores, respirando con dificultad bajo la máscara de oxígeno, los ojos cerrados como si ya estuviera a medio camino de otro mundo. Revisó su expediente, anotó los signos vitales fluctuantes con ojo clínico y se acomodó en la incómoda silla de vinilo junto a él, su postura relajada, pero alerta, preparada para la tormenta que estaba a punto de estallar. Cole Barrick apareció minutos después, el ex SEAL contratado como principal asesor de seguridad del hospital.
Era un hombre de finales de los 40 que llevaba su pasado de servicio como un escudo, con ese aspecto duro y curtido que dejan años de operaciones encubiertas, cicatrices visibles e invisibles, de complexión sólida e imponente, con tatuajes tácticos asomando por debajo de las mangas arremangadas, siempre cargando el aire pesado de alguien que sabía exactamente cómo terminar una pelea antes incluso de que comenzara. Irrumpió en la UCI su radio crepitando con estática y comunicaciones frenéticas, los ojos recorriendo la sala en busca de amenazas como si fuera un campo de batalla en Kandahar, hasta que su mirada se posó en Ira sentada allí calmada, como una estatua en medio del pánico creciente. Se detuvo en seco, el rostro retorciéndose en una mueca de incredulidad. Tú, la enfermera de turno. Esta zona está restringida ahora a personal de combate esencial. Fuera. Ira alzó la vista despacio, su expresión indescifrable, la voz pareja y baja. Estoy asignada aquí. Mi paciente requiere monitoreo. Cole resopló una exhalación brusca de fastidio y dio un paso al frente, sus pesadas botas de combate retumbando contra el suelo. Asignada, mírate flaca. Sin equipo táctico. Probablemente nunca has sostenido un arma más pesada que una jeringa en tu vida. Esto es serio. Cariño, vienen asesinos a por el tipo que está en esa cama, y tú estás sentada aquí como si fuera una pausa para el café en el parque. Señaló con un dedo calloso, pinchando el aire con agresividad. Una cosita frágil como tú. Te partirían en dos sin siquiera reducir el paso. Eres un estorbo. Ira no se movió. Solo estiró la mano para ajustar el caudal del suero, los dedos firmes y precisos. Pero Cole no había terminado. Necesitaba hacerla sentir pequeña. Se inclinó hacia ella, la voz descendiendo a un gruñido bajo y burlón. ¿Qué crees que tu estetoscopio va a detener munición 5.56? Sé realista. Gente como tú, blanda civil despistada, es la razón por la que las operaciones salen mal. Tu peso muerto arrastra al resto. Las palabras quedaron suspendidas, afiladas y venenosas, y el pitido rítmico de las máquinas de soporte vital fue la única respuesta. Entonces, llegó el doctor Malcolm Reeve, el director del hospital, un hombre de unos 50 años, con el cabello canoso perfectamente peinado, y ese andar amplio y prepotente, nacido de años de salas de juntas y recaudaciones de fondos de alto nivel. Era el tipo de administrador que veía al personal no como personas, sino como partidas en una hoja de cálculo y piezas en un tablero de ajedrez. Empujó las puertas dobles, el teléfono pegado a la oreja, el rostro enrojecido por subir corriendo las escaleras de emergencia. ¿Cuál es el retraso? Necesitamos asegurar esta habitación de inmediato, ladró. Sus ojos se posaron en ira, y su ceño se frunció en una mueca. ¿Tú? ¿Por qué sigues aquí? Este no es lugar para personal regular. No estás equipada para un escenario de crisis. Cole asintió cruzándose los brazos musculosos sobre el pecho. Se lo dije, doctor. Es terca pero débil. Mire la ropa simple, cero, presencia de mando. Sería la primera baja. Reeve negó con la cabeza, guardando el teléfono con un suspiro de exasperación. Exactamente. No podemos permitirnos cargas ahora mismo. Tu tipo callada, discreta, tímida. Te quiebras bajo presión. Entras en pánico. Evacúa al sótano ya. Ira se levantó entonces, pero no para irse. Caminó hasta el panel de la puerta y comprobó el estado del cierre magnético, dándoles la espalda. La voz de Reeve subió una octava. «Me oíste, estás fuera de lugar aquí, Kestrel, como un gato callejero en la guarida de un león». El insulto cayó, pero ella se volvió despacio, el rostro impasible. «El paciente está crítico y no puede ser trasladado. Por lo tanto, yo tampoco». Reeve soltó una carcajada breve e incrédula. Heroísmos de alguien que parece pertenecer a archivos médicos rellenando papeleo, no en la línea de fuego. No seas absurda. Un guardia de seguridad, Mike, asomó la cabeza. Un tipo fornido y excesivamente entusiasta, con un bigote espeso y ese aire fanfarrón e inseguro, típico de quien disfruta ejerciendo una autoridad mezquina sobre los visitantes del hospital. Era de los que lustran la placa, hasta dejarte ciego, siempre rápido para juzgar a quienes consideraba más débiles.
Jefe, todo bien, todo asegurado. Cole le hizo un gesto desdeñoso para que entrara. No, esta enfermera cree que se va a quedar. Cree que puede custodiar el activo. Mike miró a Ira y una mueca se extendió por su rostro. Ella, la ratoncita que susurra sus pedidos de café, sí, claro. En una amenaza real estaría escondida bajo la cama llorando. Se rió golpeando fuerte el marco de la puerta. Frágil e inolvidable, es el blanco perfecto para prácticas. Lisa, una auxiliar de enfermería, se coló detrás de él, su sonrisa falsamente amable, incapaz de ocultar el filo obsesionado con el estatus que llevaba como una armadura. Siempre hablaba de marcas de diseñador y peinados, juzgando a cualquiera que no se ajustara a sus estándares. Miró con desdén los pijamas simples y sin marca de ira. Ay, cariño, él tiene razón. Te vistes como si no te importaras, sin maquillaje, sin estilo, solo insípida. ¿Cómo esperas imponer respeto o miedo? Te pisotearían antes de que pudieras siquiera gritar. El grupo se cerró a su alrededor las voces, superponiéndose la sala, enfriándose con su crueldad colectiva y casual. Cole volvió a adelantarse el rostro a centímetros del de Ira, y esta vez no solo habló, estiró la mano y le agarró el brazo superior con una presión destinada a dejar marca, una demostración física de dominio sobre su cuerpo frágil. «No lo entiendes, ¿verdad, cariño?», gruñó sacudiéndola una vez con la fuerza suficiente para que su cabeza se echara ligeramente hacia atrás, aunque sus pies permanecieron firmes en el suelo. «Esto no es una guardería. Por esa puerta van a entrar hombres que se desayunan a chicas como tú. ¿Crees que tu pequeño título de enfermería importa? Eres blanda. Eres rompible. Podría partirte la muñeca ahora mismo y ni siquiera podrías detenerme». Apretó más observando si aparecían las lágrimas, el sobresalto, la súplica. Ira no se apartó ni se estremeció. Simplemente miró la mano sobre su brazo, el pulso visible en su cuello pero rítmico y estable, observándolo con la curiosidad desapegada de una científica mirando a una rata de laboratorio reaccionar a un estímulo. «Está comprometiendo la esterilidad del entorno», dijo ella con una voz desprovista de miedo, lo que solo hizo que Cole se burlara y la empujara hacia atrás contra el mostrador. El borde metálico se le clavó dolorosamente en la columna. Lisa vio el empujón y no se sobresaltó. Soltó una risita, un sonido agudo y cruel, que cortó la tensión como un cuchillo dentado. Envalentonada por la agresión de Cole, se acercó a donde Ira había sido empujada contra el mostrador y estiró la mano para dar un golpecito a la simple y barata goma elástica que le sujetaba el cabello. «En serio, miren esto», se burló Lisa volviéndose hacia Mike y el Dr. Reef en busca de aprobación. «Es patético. Estás ahí intentando parecer digna, pero eres invisible. Si los asesinos entran, probablemente ni siquiera te maten primero. Simplemente te ignorarán porque pareces parte del mobiliario, un pequeño ratón gris en un rincón. ¿Acaso tienes voz o solo chirrías cuando la gente te pisa?» Lisa se inclinó, su perfume empalagoso y pesado en la sala estéril, susurrándolo bastante alto para que todos oyeran. «Apuesto a que nunca te han besado. Nunca te han visto, nunca le has importado a nadie. Vas a morir aquí sola y desapercibida igual que viviste». El Dr. Reef volvió a sacar el teléfono, marcó un número y lo puso en altavoz, mientras paseaba por la pequeña sala tratando la presencia de Ira, como una simple molestia logística que había que gestionar. «Sí, director, el activo está asegurado», dijo al teléfono, sus ojos deslizándose con desdén sobre Ira. «Pero tengo un problema de personal. Una de las enfermeras del turno nocturno, Kestrel, se niega a desalojar la habitación del objetivo de alto valor». «Sí, la callada. No tiene ningún valor táctico. Francamente, si se queda es daño colateral. No autorizaré un equipo de rescate por ella si la situación se tuerce. Podemos reemplazar a una enfermera mañana por la mañana. No podemos reemplazar la financiación del donante para esta ala. ¿Entendido?». Colgó y miró a Ira con una frialdad burocrática definitiva. «¿Oíste eso? Esa fue tu evaluación de valor. 0. Eres una partida que acabo de tachar. No esperes que nadie vuelva por ti».
Mike, alimentándose de la crueldad creciente, decidió añadir su propia intimidación física, colocándose entre Ira y la cama del paciente, bloqueándole el paso con su ancho pecho uniformado. Desenganchó su taser y lo hizo girar en la mano el plástico pesado, golpeando rítmicamente. «Sabes, normalmente protejo al personal», dijo cerniéndose sobre ella y obligándola a alzar el cuello para mirarlo. «Pero por ti creo que me ahorraré la munición. ¿Para qué gastar un buen cartucho en alguien que se va a desmayar en cuanto suene un disparo? Estás temblando, ¿verdad? Por dentro puedo oler tu miedo. Huele a jabón barato y desesperación». Se inclinó y le escupió las palabras a la cara. «Haznos un favor. Cuando entren, intenta no gritar demasiado fuerte. Distracta a los hombres que de verdad saben hacer su trabajo». Rió un sonido gutural que vibró en su pecho, esperando que ella se acobardara. Pero Ira solo parpadeó sus ojos, siguiendo el modelo específico del taser, con una inquietante familiaridad. Las sirenas aullaron más fuerte, las luces pulsaron en rojo, proyectando sombras largas y danzantes. Y el grupo se movió, pero las burlas continuaron creciendo como una ola. Cole volvió a agarrarle el brazo. «Eres un chiste, una enfermera frágil en un suicidio por confinamiento». Ella se soltó suave pero firme. «Suéltame», Mike resopló. «¿Ni siquiera sabe defenderse bien?», Lisa susurró en voz alta. «Fuera de su liga, pobrecita». Riff miró su reloj. «Estamos perdiendo el tiempo con esta nadie». Ira se volvió hacia el paciente, su silencio más estruendoso que sus palabras. Cuando por fin salieron de la habitación, el sonido de la pesada puerta de la UCI cerrándose. Se sintió como el techo de una tumba, el pestillo metálico encajando con una finalidad que resonó en el repentino silencio sofocante. El aire de la sala pareció caer 10 grados al instante, despojado del aliento caliente y furioso de los abusadores, dejando a Ira sola en la penumbra rojiza de las luces de emergencia. A través de la pequeña ventana de cristal, pudo ver sus espaldas alejándose, el andar arrogante de Cole, el paso apresurado de Riff, Lisa y Mike, riendo mientras se dirigían a la seguridad del búnker reforzado. No miraron atrás ni una sola vez, ni una pizca de preocupación o compasión. Para ellos la habitación tras el vidrio ya era un cementerio, y ella solo un fantasma al que no se habían molestado en exorcizar. El aislamiento era absoluto, una manta pesada que habría aplastado a cualquiera, pero en el silencio la postura de Ira cambió. El abatimiento desapareció mientras su columna se enderezaba como una barra de acero. Afuera, Cole posicionó a su equipo la radio zumbando con informes de intrusos avistados. «Esa enfermera está acabada», murmuró a Mike. «Eslabón débil», coincidió Mike. «Frágil como papel». Lisa rondaba cerca. «Nunca perteneció aquí». Riff llamó a las autoridades, la voz tensa. «Tenemos a una empleada que se niega a evacuar». Los asesinos irrumpieron en los niveles inferiores con Juno Blackwell al frente, una mujer de finales de los 30, con esa concentración fría y arrogante, nacida de años de contratos del tipo que veía a las personas como objetivos, no como vidas. Su equipo se movía en silencio, equipo negro, armas con silenciador. Ella hizo una señal para dividirse, los ojos puestos en el premio, el testigo. Dentro de la habitación la transformación fue instantánea y aterradoramente precisa. Era no se limitó a comprobar los cierres. Empezó a desmantelar la propia naturaleza de los sistemas de seguridad de la sala, con una velocidad que nublaba la vista. Arrancó el panel de la pared junto al suministro de oxígeno. Sus dedos ya no eran suaves ni vacilantes, y reconfiguró los sensores de presión con una ferocidad serena. Sacó viales de los bolsillos que ninguna enfermera estándar llevaba, mezclando una solución salina con un compuesto extraído de una jeringa del carro de emergencias. El líquido se tornó de un verde reactivo violento antes de aclararse al instante. No estaba atrancando la puerta, estaba convirtiendo la UCI en una caja de muerte presurizada. Se dirigió al conducto de ventilación, no para cerrarlo, sino para insertar un cartucho modificado que había improvisado con un nebulizador y una botella de solvente de limpieza. No se estaba escondiendo, estaba cazando. La enfermera frágil había desaparecido, reemplazada por una operadora cuyas manos no temblaban,
cuya respiración no se entrecortaba y cuyos ojos contenían el cálculo frío de un depredador tendiendo una trampa. El primer equipo de asesinos alcanzó el pasillo del tercer piso moviéndose con la letalidad fluida y sincronizada de depredadores alfa, armas silenciadas en alto y escudriñando cada esquina. Juno Blackwell los observaba por su transmisión remota, impresionada por su eficiencia mientras sorteaban en segundos los primitivos cierres electrónicos del hospital. Eran hombres que habían derribado regímenes y silenciado testigos en prisiones de máxima seguridad, y un hospital era para ellos un parque de juegos. Pasaron junto a la estación de enfermería ignorando las tazas de café abandonadas y los historiales abiertos concentrados por completo en la sala objetivo. Esperaban guardias armados, quizá un destacamento policial. No esperaban que el propio aire se volviera contra ellos. Cuando el punta cruzó el umbral de la zona estéril, no vio un cable trampa ni una Claymore. Simplemente inhaló, y la expresión de confusión que cruzó su rostro fue lo último que mostró antes de que su sistema nervioso se apagara por completo y su cuerpo se desplomara con el pesado golpe de un peso muerto. Ira observó el monitor, el rostro iluminado por la fría luz azul de la pantalla, su expresión indescifrable, mientras orquestaba el colapso del equipo de asalto. No solo observaba, dirigía. Sus dedos volaban por el teclado de la estación médica, anulando los protocolos de seguridad del HVAC. Vio a 3 hombres aproximarse desde el ala este y pulsó un comando que ventiló las reservas de nitrógeno líquido del laboratorio de dermatología hacia los conductos sobre sus cabezas. En la pantalla, las firmas térmicas de los asesinos pasaron del naranja cálido a un azul helado y sin vida en segundos. Cayeron a mitad de paso, las armas repiqueteando en el suelo congelados en un grotesco tabló de agresión. Ira no se inmutó al verlos caer. Simplemente verificó la neutralización y pasó a la siguiente cámara tratando la eliminación de asesinos altamente entrenados con la misma desapasionada rutina administrativa que tramitar una reclamación de seguro médico desde el búnker de seguridad. Cole observaba las mismas imágenes, pero su mente se negaba a procesar la información visual, intentando frenéticamente encajar una realidad imposible en su estrecha visión del mundo. Veía cuerpos amontonarse en los pasillos, hombres con equipo táctico desplomándose sin que se disparara un solo tiro, y seguía gritando por la radio asumiendo que había un segundo equipo, una unidad SWAT, oculta cualquier cosa menos la verdad. ¿Quién está enfrentando? ¡Informen, no veo fogonazos!, gritó empapado en sudor. Amplió la imagen de un asesino caído esperando ver una herida de bala, pero solo vio espuma en la boca y ojos abiertos de terror. Es una fuga de gas, balbuceó el Dr. Reeve intentando racionalizarlo. Un accidente industrial. Entonces Cole vio una pesada puerta cortafuegos cerrarse de golpe con una fuerza aplastante, justo cuando 2 asesinos intentaban cruzarla. Un timing demasiado perfecto, demasiado malicioso para ser un accidente. Miró los registros de control en su pantalla y vio el ID de usuario autorizado para ese comando estación de enfermería UCI 412. El color se le fue del rostro mientras la comprensión le arañaba la garganta. Juno Blackwell, al darse cuenta de que su equipo estaba siendo diezmado por un fantasma, decidió tomar cartas en el asunto y condujo a su guardia personal de élite hacia la UCI con un respirador de cara completa. No era estúpida, sabía que algo en el aire estaba acabando con sus hombres, así que llegó preparada para gas. Pateó las puertas dobles del ala de la UCI, arma en alto buscando la amenaza. Esperaba ver un equipo de soldados. En su lugar, vio las luces parpadear y sobrecargarse la máquina de resonancia magnética de la sala contigua, acelerando con un aullido que hacía vibrar los empastes de sus dientes. Ira había activado a distancia la secuencia de quench magnético de la RM, pero mantuvo la puerta abierta, una imposibilidad física, salvo que se hubieran hackeado los anclajes de seguridad. Cuando los hombres de Juno pasaron corriendo junto a la sala, sus armas acero-hierro aleaciones fueron arrancadas de sus manos con la fuerza de un tren de carga volando por la habitación y estrellándose contra el núcleo magnético. Los propios hombres con chalecos tácticos con placas metálicas fueron arrancados del suelo y clavados indefensos contra la pared por manos magnéticas invisibles
jadeando mientras la fuerza aplastante los mantenía suspendidos como muñecos de trapo. Ira permanecía en el centro del caos imperturbable, sosteniendo una jeringa de plástico no magnética llena de una solución turbia. Juno, despojada de su arma principal por el imán, pero aún empuñando un cuchillo de cerámica, se lanzó contra Ira gritando de rabia. «¡Bruja de mierda!», gritó Juno esperando que la enfermera se acobardara. En lugar de eso, Ira esquivó la estocada con un movimiento tan mínimo que pareció un fallo de la realidad. No bloqueó. Fluyó alrededor del ataque, la mano moviéndose como un borrón. Clavó la jeringa en la válvula de admisión del respirador de Juno y presionó el émbolo. No era veneno. Era un coagulante concentrado usado para hemorragias graves. Al instante, los filtros de la máscara de Juno se obstruyeron, sellándose como cemento. Juno se arrancó la máscara boqueando por aire solo para inhalar el gas sedante que aún flotaba en la sala. Blandió el cuchillo a ciegas con torpeza, mientras Ira simplemente observaba, retrocediendo lo justo para dejar que Juno se desplomara a sus pies y consultando su reloj cuando la asesina golpeó el suelo. «Tiempo de incapacitación Arrow 342», susurró Ira anotándolo en su portapapeles. Cole, que por fin había reunido el valor para rescatar a la enfermera, irrumpió por la puerta de mantenimiento con el arma en alto, esperando salvar a una chica aterrorizada. Lo que encontró le heló el corazón en el pecho. El pasillo era un paisaje de cuerpos inconscientes, 45 asesinos altamente entrenados, tendidos en filas, armas esparcidas, y un silencio absoluto reinando. Y en medio de todo estaba Ira. No se escondía bajo una cama ni estaba llorando. Estaba de pie sobre el cuerpo inconsciente de Juno Blackwell, sacudiendo una mota de polvo de sus pijamas. Alzó la vista hacia Cole, con una expresión aburrida rozando la molestia. «Llegas tarde», dijo con voz plana, «y estás metiendo barro en mi zona limpia». Cole bajó el arma, las manos temblándole, mirando del destrozo a la mujer frágil a la que había ridiculizado. La disonancia cognitiva fue tan fuerte que se sintió mareado. Tú hiciste esto», susurró. «Eres solo una enfermera». Ira metió la mano en el bolsillo, no para sacar un arma, sino una cinta que había mantenido oculta bajo los pijamas. La extrajo y la dejó colgar en el aire muerto entre ambos. No era una identificación del hospital, era una tarjeta negra con un emblema holográfico que Cole reconoció de sus sesiones informativas de máxima autorización, un símbolo que hacía a los comandantes de equipos SEAL cuadrarse firmes. Debajo de su foto inexpresiva y severa se leía: «Depot Bioguerra Asimétrica, activo de nivel 1, arquitecta de protocolos». «Soy una enfermera», dijo Ira con una voz que lo cortó como un bisturí. «Curo lo que quiero mantener con vida y esterilizo lo que los amenaza. Tú y tu pistolita sois instrumentos toscos. Yo soy la cirujana». Cole se quedó mirando la credencial mientras la comprensión se le venía encima de golpe. No había estado acosando a una víctima, había estado provocando a un dragón dormido. El Dr. Reeve y los demás llegaron momentos después, tropezando entre los cuerpos con los rostros pálidos como máscaras de shock. Reeve vio la credencial, vio los cuerpos y vio a Ira de pie intacta. Abrió la boca para hablar, para fanfarronear, para exigir una explicación. Pero las palabras murieron en su garganta cuando las puertas del ascensor sonaron al final del pasillo. Se abrieron para revelar no a la policía, sino a una falange de hombres con trajes que costaban más que el ala del hospital, moviéndose con el silencio aterrador del poder absoluto. En el centro caminaba un hombre, el marido de Ira. No parecía un soldado, parecía el hombre que poseía a los soldados. Cruzó el escenario de carnicería sin mirar abajo, con los ojos fijos únicamente en Ira. La temperatura de la sala pareció congelarse. Cole, Mike y Reeve se encogieron contra la pared, reconociendo instintivamente a un depredador muy por encima de su cadena alimentaria. El marido se detuvo frente a Ira, ignorando a los asesinos inconscientes y al personal tembloroso. Alargó la mano y le apartó con suavidad un mechón de cabello detrás de la oreja, el mismo que Lisa había ridiculizado antes. Luego se volvió despacio hacia el grupo arrinconado. No gritó ni amenazó solo.
Los miró con unos ojos carentes de toda calidez. «Mi esposa me dice», dijo en voz baja pero perfectamente audible en el pasillo silencioso, que encontraron incómoda su presencia, que la consideraron débil. Caminó hasta Cole, que ahora temblaba visiblemente. Le arrancó la radio del chaleco, la dejó caer al suelo y la aplastó bajo su zapato pulido. Juzgan al arquitecto por la pintura de las paredes, un error de aficionados. Y en mi mundo, los aficionados no son empleados. El desmantelamiento de sus vidas comenzó antes incluso de que salieran del edificio. Cole no solo fue despedido cuando caminaba hacia su coche. Su teléfono vibró con una notificación informándole de que su autorización de seguridad había sido revocada de forma permanente, su pensión congelada a la espera de una investigación por negligencia grave, y su nombre añadido a una lista negra tan exhaustiva que no podría conseguir trabajo ni vigilando un kiosco de centro comercial. El Dr. Reeve fue recibido en el vestíbulo no por la prensa que tanto amaba, sino por el consejo del hospital y por investigadores federales que incautaban sus archivos. La llamada por el problema de personal que había hecho antes había sido grabada y enviada al comité de ética. Fue despojado de su licencia médica en el acto por abandono de un paciente durante una crisis, y su reputación quedó incinerada en cuestión de minutos. Observó desde las puertas de cristal cómo Ira era escoltada hasta un SUV negro que la esperaba, comprendiendo demasiado tarde que la nadie que había intentado borrar acababa de borrarlo a él. Para Lisa y Mike, el castigo fue social y absoluto. Las grabaciones de seguridad de su acoso Lisa tirando del cabello de Ira, la intimidación de Mike, se filtraron a la red interna y luego misteriosamente a la web pública. Internet hizo lo que siempre hace en cuestión de horas. Las redes sociales de Lisa, su línea de vida, hacia la validación que ansiaba, se inundaron de millones de comentarios burlándose de su crueldad. Fue doxeada, repudiada y despedida por un hospital desesperado por distanciarse de la pesadilla de relaciones públicas. A Mike le retiraron la placa y fue escoltado fuera del recinto por policías de verdad. Su fachada de tipo duro se hizo añicos cuando rompió a llorar en el estacionamiento, dándose cuenta de que ahora él era el frágil, el débil, el completamente solo. Intentaron hacer que Ira se sintiera pequeña, pero solo lograron demostrar lo pequeños que eran en realidad. Ira siguió caminando, el silencio ahora pesado. Sin alardes, solo hacia adelante. Has sentido esa mirada, ese desprecio. ¿Verdad? Como si tu valor estuviera en lo que ellos ven y no en lo que llevas dentro. Pero aún así te mantuviste en pie y eso importó. No estás solo en eso. ¿Desde dónde nos estás viendo? Deja un comentario abajo y pulsa seguir para caminar conmigo a través del desamor, la traición y finalmente la sanación.